Hola, ¿qué tal? Agradezco la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y para poder compartir la tercera parte de esta reflexión acerca del divorcio y las nuevas nupcias. Y hoy les estaremos viendo algunas enseñanzas que corresponden al Nuevo Testamento. En especial vamos a ir a las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre el divorcio en algunos de los pasajes más significativos en los evangelios. Y para esto pues entraremos en materia en Mateo capítulo 19. Mateo 19, este es un pasaje, sin duda es el pasaje más extenso sobre el tema del divorcio. Y han existido y ha habido gran discusión sobre este pasaje por parte de aquellos que por algún motivo no desean aceptar la enseñanza que está desarrollada claramente aquí. Y bueno, es fundamental observar el contexto del pasaje. Según el versículo 3 de este capítulo 19 de Mateo, los fariseos habían acudido a Jesús para tentarle. Es de subrayar esta situación. La intención de los fariseos no era el deseo honesto de saber todas las verdades sobre el divorcio o sobre el matrimonio y el divorcio sin hacerlo tropezar. O sea, es claro que en el versículo 3 para ponerlo a prueba, dice, eh, propósito de tentarle o ponerlo a prueba. Algunos consideran que es lamentable que Jesús no haya dado una explicación completa sobre el matrimonio y el divorcio, ni aquí ni en ninguna otra parte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, tal vez haya dos razones posibles. Uno, que Jesús asumiera que la enseñanza del Antiguo Testamento pues estaba clara, completa y no necesitaba ser retocada al respecto de ese tema. Segundo, probablemente que prefiriera que los apóstoles desarrollaran las doctrinas que hicieran falta sobre el tema en las epístolas. Y bueno, y cualquiera que sea la explicación correcta, lo que sí tenemos que creer es que en las escrituras se encuentra todo lo que necesitamos para vivir, todo lo necesario para servir como Dios desea. Y si las estudiamos con cuidado, las obtendremos en su totalidad. Así nos lo enseña la carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 3, versículos 1 al 17. Es un pasaje extenso, pero en los últimos versículos nos enseña que la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que podamos servir mejor a Dios. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 3, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, observemos entonces la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. En esencia, lo que le están preguntando es si una persona podría repudiar, y entiéndase por repudiar, liberar, despedir, dejar libre, soltar. Eso es lo que tiene esta connotación de esta palabra repudiar. Liberar, despedir, dejar libre, soltar. A su esposa dice por cualquier cosa. Y la connotación original es por cualquier y toda causa, o por toda causa, no importa cuál sea.
Recientemente estaba viendo la película El violinista en el tejado y hay una escena que me llamó mucho la atención, que están el rabino con varios varones en la sinagoga y están como que están analizando el pasaje de Deuteronomio capítulo 24. Y entonces están como que están hablando, discutiendo sobre el tema. Y entonces dice alguno de ellos, entonces si no cocina bien, esa es una causa. Y dijo el rabino, sí, esa es una causa. El Talmud, que es un libro en el que están plasmadas las tradiciones y algunas reglamentaciones entre los judíos, ahí describe un sinfín de causas por las cuales incluso un hombre podía repudiar, despedir, dejar libre a una mujer que había sido su esposa. Y entonces era una situación difícil la que se encontraban algunas mujeres. Y es a esta pregunta a la cual Jesús dirige su respuesta. Entonces él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Entonces, lo que hace el Señor Jesús primero es volver al principio, al propósito de Dios, a lo ideal. Y el propósito es que vivan como un solo cuerpo. Y es importante entender que el concepto de un solo cuerpo en Génesis es diferente del concepto que muchos pudiéramos tener hoy. En el hebreo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, la palabra una o un es la misma palabra usada en el famoso pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el muy multicitado Shema judío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y entonces la palabra habla de una unidad completa, partes individuales que funcionan como una unidad perfecta. Entonces, volviendo a Génesis 2:24, se indica que la pareja fue hecha para formar una persona constituida de dos partes. La esencia del matrimonio es la unidad de propósito y funciona en dos partes, el hombre y la mujer. Y este fue el diseño de Dios para el matrimonio. Qué triste es cuando no funciona así. Y no me adentraré a temas eh, de cuestión de asuntos de género. Así que, sigue el texto, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en este versículo 6, Jesús da su enseñanza básica, que el hombre no se debe separar, no se debe separar. Y aquí hay una palabra, la palabra griega eh, es jorisepto. De ahí de nuestra palabra en español jorizo o chorizo, que significa separar, desunir, desvincular. Entonces implica separar por divorcio total, desvincular lo que Dios ha unido. Entonces creo
que aquí se expresa la voluntad perfecta de Dios, a la cual todos nosotros tenemos que apuntar y enseñar que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces sigue la narrativa bíblica y dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, a continuación, ellos le preguntan por qué lo mandó Moisés. Y Jesús les explica que el motivo de esta provisión era por lo obstinados que eran, por la dureza de su corazón. Obviamente, divorciarse no es ninguna virtud, ni algo bueno, no es algo que se desee. En otras palabras, la realidad del pecado, y esto es importante, la realidad del pecado en el hombre hizo que Dios lo legislara por medio de Moisés. No es lo ideal, ni es lo que Dios desea, pero está regulado por causa de la dureza del corazón del ser humano, por lo obstinado, la obstinación que hay en el corazón del ser humano, por el pecado que ha contaminado y ha corrompido el corazón, al ser humano. Entonces, debemos notar que Dios no lo mandó por Moisés, sino que lo reglamentó. Está regulado. Sigue la narrativa estamos en Mateo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, el Señor Jesús no termina con solo decir que Moisés lo reguló, sino que vuelve al otro tema en el versículo 9. ¿Cuándo puede uno divorciarse y volverse a casar sin pecar? Hay que entender claramente que en el tiempo de Jesús todos aceptaban que un divorcio válido, ya lo analizamos anteriormente en la parte anterior, que un divorcio válido implicaba automáticamente la libertad de volverse a casar. Aún las palabras de esta conformación de lo que está explicando ahorita el Señor Jesús en Mateo, lo demuestran. La palabra traducida como divorciar o repudiar da la connotación de dar libertad. Ni la ley judía ni la ley romana veían en la culminación de la unión matrimonial otra cosa sino un divorcio total. Lo que se discutía era cuáles eran las bases sólidas para divorciarse. Jesús entonces da su posición sobre este concepto. Una posición, por cierto, muy estricta para su época. Por eso es que los discípulos reaccionaron en la forma que lo hicieron. Dice casi al término de esta discusión, los discípulos reaccionaron. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Y vamos a ver el por qué reaccionaron los discípulos de esa manera. Lamentablemente, hoy en día hay muchos que por cambiar el sentido de las palabras del Señor Jesucristo, las hacen todavía más duras de lo que Él dijo. Jesús dice
que el que se divorcia de su mujer o de su varón, o sea, la situación está en las mismas condiciones. Dice, cualquiera que se divorcia, salvo por causa de fornicación. O sea, es decir, esta es la agravante, salvo por causa de fornicación. Si no existe esta agravante y se casa con otra persona, adultera. Entonces, primero, hay que definir lo que significa la palabra fornicación, que es una palabra transliterada la más misma palabra griega porneia. De ahí nuestra palabra en español, eh, pornografía, fornicación, que, 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 que básicamente la palabra porno, porneia. Entonces, esta palabra habla de toda clase de inmoralidad sexual, como cuáles. Fornicación, que es relaciones sexuales sin estar casados. Adulterio, pornografía, prostitución, homosexualidad, sea homosexualidad, se dice que quien tiene relaciones con el mismo sexo. Algunos lo diferencian entre lesbianismo y homosexualismo, pero es la palabra homosexualidad. Bisexualidad, incesto, bestialismo, bullerismo, exhibicionismo, incontinencia. La gran mayoría de los grupos evangélicos han restringido el significado a las relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales a esta palabra de fornicación. Pero no se usa, no están usando la palabra fornicación como se le entendía y usaba en los tiempos bíblicos. La realidad es que en la vida encontramos personas casadas que practican estos pecados, aunque en realidad no nos guste. Hay muchos que están inundados de pornografía, matrimonios inundados de pornografía. Hay matrimonios en los cuales saben que el esposo sabe que la mujer es una exhibicionista, que le gusta salir a tirar la basura en casi un baby doll. Hay muchos matrimonios que están sufriendo la incontinencia, es decir, que no hay relaciones sexuales. Es por eso que el Señor Jesús dice que todo repudio o divorcio y nuevo casamiento, cuando no ha existido, no ha habido fornicación en ese sentido de pornografía, prostitución, homosexualidad, bisexualidad, incesto, exhibicionismo, incontinencia, toda perversión, toda manipulación o toda inmoralidad sexual lleva a uno al pecado de adulterio. Si no ha existido esto, entonces lleva al otro al adulterio. Es decir, si solamente es un asunto de ya no congeniamos, ya me molesté contigo, me irrita tus malos hábitos y por eso ya no te soporto y ahí nos vemos y rompemos y
firmamos divorcio y tramitamos el divorcio, según es lo que acabamos de leer y analizar, no es válido. Ese divorcio no es válido. Se está cometiendo un pecado en sí mismo. Alguien me preguntó dentro de la sesión anterior, preguntaba, entonces, ¿el divorcio el divorcio en sí es pecado? ¿O qué es lo que realmente se condena? Y entonces realmente a lo que hemos analizado al día de hoy, lo que realmente se condena son las causas que llevan al divorcio. ¿Cuáles son las causales? ¿Cuáles son las razones que se usan para llegar al divorcio? Y las nuevas nupcias, ¿cómo se dan esas nuevas nupcias? ¿Cuál es el contexto de de esas nuevas nupcias? De alguien que se divorció y por qué se divorció y cómo es que llega al nuevo matrimonio. Ahí es el asunto que habrá que analizar. Y por eso yo les señalaba bien en la primera sesión que cada caso es particular. Cada caso debe tratarse de una manera muy particular para no cometer errores al momento de hacer una reflexión, un análisis y una correcta consejería y llevar a una correcta aplicación de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, quiero invitarles a seguir reflexionando y, y que analicen estos versículos y vean las razones que al menos en este pasaje de Mateo capítulo 19, el Señor Jesucristo cómo lo trata. Les invito a que me acompañen en una próxima sesión. Habremos de analizar algunos otros pasajes en Mateo, en Lucas, Marcos, primera a los Corintios, cómo y de qué manera también el apóstol Pablo trata algunos de estos aspectos de el divorcio y las nuevas nupcias. Eh, Espero tus comentarios en lo personal. Ya algunos me siguen, tienen mi contacto a través de Facebook. Pueden mandarme algún mensaje por inbox y con gusto podemos platicar, charlar, seguir platicando al respecto. Espero que siga siendo de bendición este tema y que Dios nos ayude a vivir como a Él le agrada. Hasta luego, que Dios les bendiga.